Habíamos prometido los sí y los no para calefaccionar una casa, una habitación. Siempre contamos alguna que otra noticia realmente triste en este sentido y por eso vinimos a hablar con los que más saben, con los que más trabajan en ese sentido, que son los bomberos, y estamos justamente con el inspector Mazzoni Rubén, que está un poco encargado del área. Si te parece, Rubén, empezamos por esto, por los sí y los no al momento de calefaccionar. Nosotros siempre centramos la atención en el monóxido de carbono, en calefacción a gas. ¿Qué es lo que ustedes están viendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Bien, vamos a empezar con los no, primero. En lo posible, porque siempre es en lo posible, tratar de no calefaccionar con elementos de cocción, o sea, con artefactos de cocción. El horno, las hornallas, que son elementos que pueden llegar a tener fallas y que no están diseñados para eso. Y lo que sí, por supuesto, todo el elemento que está diseñado para calefaccionar, siempre y cuando, como nosotros decimos, esté debidamente funcionando. O sea, lo que hoy por hoy, lo que estamos diciendo hoy es que todos los elementos, ya sea de cocción, de lo que es calefacción, cuando llega la época invernal tenemos que hacer una revisión, una inspección por parte de un gasista matriculado para que él certifique de que todos esos artefactos estén funcionando correctamente. ¿Cómo nos damos cuenta que no están funcionando correctamente? Mayormente la forma de darse cuenta que no funciona correctamente es por el color de la llama, que es lo que nos dicen. La llama, la anaranjada, media amarillenta, nos está diciendo de que no hay una buena combustión y es lo que genera el monóxido. Hay que acordarse o recordar de que el monóxido es un gas que es imperceptible a los sentidos del ser humano, o sea que no tiene olor, no tiene color. La única forma de detectarlo es, como dijimos, por el color de la llama, por un pequeño estiramiento o decoloración oscura en lo que ponemos sobre eso, cerca de los artefactos, pero fuera de eso no hay forma de detectarlo. Entonces es uno de los agentes más peligrosos en cuanto a los defectos de los artefactos de calefacción. En ese caso siempre nos dicen hay que dejar un poquito abierta la ventana, que ventile. ¿Alcanza eso? Sí, de por sí, si está bien, si todo lo que es artefacto está inspeccionado, no tendríamos por qué dejar la ventana abierta porque hay ventilaciones que están diseñadas para que eso funcione correctamente, que haya una ventilación y no se genere la acumulación de monóxido. Eso es otra recomendación. Si nosotros tenemos las ventilaciones, comúnmente lo que hacemos es taparlas. ¿Por qué? Porque entra frío. Bien, eso es lo que no hay que hacer. No hay que tapar, obstruir las ventilaciones. A veces las obstruimos con un mueble, con algo. Incluso las escondemos porque no nos gusta cómo queda. Exacto. Entonces, otra recomendación importante es eso, o sea que la ventilación está diseñada justamente para que no ocurra el accidente con el monóxido. Para que si hay una acumulación o una liberación de monóxido, dentro de ese ambiente sea liberado por ese sector. Bien. Rubén, muchas veces lo que hace la gente, sobre todo cuando hace mucho frío, es dejar estas calefacciones prendidas durante la noche. Incluso si funciona todo bien, si está todo revisado, ¿es recomendable eso? ¿No es recomendable? Muchas veces las noticias tristes de las que yo hablaba tienen que ver con ese tipo de calefacción por la noche. Sí, no es recomendable. O sea, no se recomienda que queden prendidas toda la noche y sin la supervisión de alguien que esté atento a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque durante la noche cuando descansamos es cuando suceden los accidentes. ¿Por qué? Porque uno no percibe nada. Está en un estado de inconsciencia donde si calculamos que es imperceptible a los sentidos, cuando estamos dormidos, mucho menos todavía. ¿Luna? Y no vamos a poder sentir uno de los principales síntomas, que es el dolor de cabeza. Claro. El principio de tratar de vomitar, o son los primeros, digamos, elementos que nos van a dar de notar de que hay algo raro ahí. Entonces, si estamos dormidos es muy difícil de notarlo. Por eso la recomendación que algunos dan de que durante la noche no se dejen los artefactos encendidos. Como volvemos a decir, los artefactos están diseñados para que queden funcionando. Con las ventilaciones correctas no tendría que haber problema. O sea, pero se recomienda de que se apaguen durante la noche.
Emi, me querías preguntar algo. Sí, justamente quería saber esto. Los primeros síntomas de que nos estamos intoxicando con monóxido de carbono, que recién allí los explicaba, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer de manera urgente si es que tenemos la posibilidad? Bien. Porque muchas veces no está la posibilidad de reaccionar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, a ver, vamos, si podemos repasar los síntomas que cuando se está dando una intoxicación, que ya algo nos adelantaste, pero también cómo tenemos que actuar al momento de darnos cuenta. Bueno, los síntomas son los más comunes, son los que yo te dije, un principio de mareo, de dolor de cabeza, un principio de vómito, como que se siente aturdido. Es el primer paso a perder el sentido. Y lo que hay que tener en cuenta es que cuando llegamos a ese punto, estamos ya en el límite. Pasa todo muy rápido. Exactamente. Entonces, cuando nosotros denotamos cualquiera de esas cosas, lo que hay que hacer inmediatamente es abrir una puerta o una ventana para que se libere el aire. Salir nosotros, o sea, no quedarnos adentro, salir y esperar a que eso se ventile. Es lo primordial. O sea, tratar de salir 5 segundos, 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, a que se libere ese gas que está adentro y después ingresar. ¿La atención médica es necesaria o una vez que ya empezamos a tomar un poco de aire fresco, inmediatamente se nos pasa la sensación? Yo de por sí no soy profesional médico, pero no, tendría que venir una asistencia, o sea, si hubo un principio de intoxicación tiene que ser visto por un profesional médico. No somos los que vamos a dar esa indicación, pero no, por lógica tiene que haber un profesional médico para que determine si es necesario trasladarlo y darle otra terapia, o si está bien, porque nosotros sabemos qué grado de intoxicación tiene esa persona en sangre. Acuérdense que la intoxicación del monóxido se da en sangre. Antes de cerrar te voy a preguntar, porque lo hablamos fuera de cámara y me parece que está bueno. Nosotros estamos hablando de lo que es monóxido de carbono, pero no es lo único que está detectando ustedes al momento de calefaccionar que está generando problemas en las viviendas. Bien, lo que estamos diciendo hoy y estamos tratando de prevenir, porque, a ver, estamos hablando de monóxido porque es ayer debido al accidente que pasó en Rosario y es lo más común o que se nota en cuanto a lo que es la parte de incendio. Pero en lo que es incendio con artefactos de gas o cualquier tipo de calefacción, no dejar ropa cerca de lugares para secarla, que es un incendio muy común que tenemos. Y hoy por hoy nosotros, que somos la parte de estadísticas dentro de la parte de bomberos, el área técnica, denotamos que hay un 80%, un 70%, un 80% de los incendios que son por inicio de causas eléctricas. ¿Qué pasa? Hacemos mucho hincapié en que se certifique, que se verifique con personal adecuado, con el gasista que esté, esa es otra cosa, que el gasista esté habilitado para hacer eso, porque hay formas de averiguar si está habilitado o no. Pero dejamos de lado una de las principales causas de incendio. ¿Por qué? Porque es una de las principales causas de incendio hoy por hoy en la parte del invierno, en la época invernal, tanto en la de verano. Cada vez estamos más acostumbrados a elementos para calefaccionar que son eléctricos. Hoy las viviendas tienen cada vez más artefactos eléctricos. Hay viviendas, por ejemplo, en edificios nuevos que son totalmente eléctricas. ¿Y qué pasa? Esas viviendas están preparadas para la carga que tienen dentro de esas viviendas, pero las viviendas de un tiempo más viejas no está preparado el cableado para esa carga, para esa potencia que se le está agregando y generan los accidentes eléctricos. Por eso nosotros hoy estamos haciendo hincapié en que la verificación sea también en la parte eléctrica, por parte de un electricista matriculado, que verifique si verdaderamente las conexiones y todo lo que es la parte eléctrica esté